continente americano en general está repletito de puntos rojos, al igual que Europa. Sorprendentemente Japón, que son bastante quietos a la hora de movilizarse, también ha habido gente participando en este día, en esta protesta. Y obviamente entre 500.000 de personas que reportan los datos más optimistas en Madrid, que fue toda una concentración, a 20 personas en las ciudades donde menos gente participa, claro que hay un rango, pero también cala, crea un estado de opinión. Las protestas no acaban, los movimientos sociales en red continúan, la sociedad civil en red ahora mismo está enfadada con el sistema y, por tanto, con objetivos diversos, con resultados diversos, con trayectorias diversas, se siguen produciendo y se mantienen estas protestas, pero aquí la clave es que la autocomunicación de masa resulta relevante. En estos momentos las protestas no se pueden entender sin entender este elemento. Y como ejemplo de que las protestas continúan, lo que decíamos antes, esta foto apareció en prensa convencional en La Vanguardia de Barcelona, es de la semana pasada, las últimas protestas del Cairo, que siguen adelante porque la Junta Militar no está acabando de hacer lo que se está reivindicando. Pero surgen nuevas protestas también, que se gestionan de la misma manera. Por ejemplo, en México, el Yo Soy 132, que seguramente habréis oído en prensa. Los estudiantes universitarios, aparte de estar más o menos quejoso contra alguno de los políticos que se están presentando a las elecciones presidenciales, están muy quejosos porque la televisión nacional decidió no pasar por antena el debate electoral y prefirió pasar un evento deportivo. Y los estudiantes reclaman información. La queja es, queremos transparencia, queremos saber qué pasa. Y justo este domingo pasado, que se retransmitía otro de los debates, se estaba diciendo, bueno, quedemos todos para ver el debate electoral, informémonos, queremos más información. Lo cual es bastante interesante, porque en el fondo están reclamando un acceso a más información y lo está haciendo una generación que había sido acusada de ser una generación perdida en términos políticos, nada más interesada en tener todo de productos de consumo, etcétera, etcétera. Y siguen los movimientos y sigue la dinámica es similar. Internet es muy importante, los celulares son muy importantes. Son muy importantes los celulares que llevamos en los bolsillos porque tomamos fotos, porque grabamos, porque después lo podemos subir online o porque realmente podemos retransmitir en directo lo que está pasando en algún lugar, cosa que también es muy, muy interesante. Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? ¿La revolución se tuitea o sucede en Twitter? Lo que sí es obvio es que sí, las revoluciones se tuitearán. Aquí sí que me permito contradecir las posiciones de este periodista, que su argumento principal es que, y estoy absolutamente de acuerdo con él, que efectivamente no hay una revolución si no hay una causa. Y que llamarles movimientos sociales en red es poner el foco en el instrumento y no en las causas. Y esa es su crítica, y me parece muy sensata, y me parece muy coherente, y creo que no debemos olvidar que revoluciones hemos tenido toda la vida. Ahora, aquí sí hay unas características especiales que acompañan los instrumentos que tenemos. Yo diría que los movimientos sociales en red se producen con, en y gracias a Twitter en este caso. Y si lo decimos de forma más general, para que analíticamente sea más general el discurso, lo que podemos decir es que los movimientos sociales en red suceden con, en y gracias a la autocomunicación de masas. Y cuando digo gracias a la autocomunicación de masas, no estoy diciendo que gracias a estos instrumentos haya protestas en estos momentos. Estoy diciendo que de alguna manera le da forma, la manera como efectivamente se producen estas protestas también tiene que ver con la manera como nos podemos comunicar. Son comunicaciones más rápidas, nos podemos organizar de forma más rápida y podemos transmitir cada vez un volumen más grande de información que nosotros seleccionamos cuál queremos y cuál no queremos. Por tanto, algo está modelando de las protestas. Y claro, muy claro, y esto es, creo que para mí es la clave, no se pueden entender las protestas actuales efectivamente sin los medios sociales en red. Serían de otra manera, estaríamos protestando de otra manera, seguramente protestaríamos igual, pero lo haríamos de otra manera. Eso sí, creo que todavía no sabemos suficiente sobre estas protestas, tenemos que seguir estudiándolas, porque primero la información, la generación y la gestión de la información ha cambiado de manos, por tanto el poder
ha cambiado de manos. Se distribuye de forma distinta. Estamos hablando de movimientos sociales autónomos que en su momento también eran autónomos. Las protestas en las calles siempre han sido autónomas, más o menos relacionadas con partidos políticos. Ciertamente ahora tenemos unas protestas muy desvinculadas de los partidos políticos, que según el país, cuando se acerca a un partido político se le rechaza, en otros se les deja acercarse, pero estos movimientos sociales actuales son autónomos en la comunicación que generan y en la información que generan. Esto es la gran diferencia con otros movimientos sociales. Y además en la información que se genera en el día a día, de forma inminente, de forma muy en el corto plazo. Si no comprendemos las causas, las dinámicas, las consecuencias y los logros de cada uno de estos movimientos, no entenderemos nada, porque estamos ante un movimiento que es bastante nuevo. No es un movimiento que haya empezado en 2011 o en 2010, pero sí que ha empezado desde el momento que se han popularizado los celulares e Internet. Pero es necesario, sobre todo, para saber cuáles van a ser las consecuencias, más allá de las consecuencias que efectivamente podemos trazar, como los cambios políticos y de gobierno que pueda haber en los países, para saber las consecuencias en el largo plazo y si va a haber realmente, para conocer estos cambios posibles que algunos auguran, debemos estudiar todavía mucho más estos procesos. Y bueno, con esta última idea me gustaría acabar la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Y por supuesto, estaré encantada de oír vuestros comentarios, vuestras preguntas. ¿Por qué tanto Twitter como actor está habiendo varias motivos de... ¿Por qué pongo Twitter? Te lo voy a confesar, vende mucho más. No, era en respuesta, como he dicho al inicio, en respuesta al comentario generalizado de que las revoluciones no se tuitean, donde le damos a Twitter el nombre de cualquier red social online. Pero efectivamente, ponemos el foco en Twitter también por las características especiales de Twitter, por ser un microblogging que es muy inmediato y que permite, en estos casos a veces es bastante más útil que Facebook, porque la idea de poner un hashtag para transmitir determinada información es francamente útil. Cuando estás realmente viviendo la praxis de alguna manifestación o intentando seguir alguno de estos procesos online, Twitter es el que mejor funcionaría, a mi entender, de las redes sociales online. Pero poner el foco en Twitter es simplificar, individualizar, y en mi caso es la respuesta a un artículo que se publicó en su momento y una frase que tuvo bastante predicamenta durante un tiempo. Pero tienes absolutamente toda la razón, que no es solo un medio. Las preguntas, ¿no? Tuviste que Twitter cuestiona las fuentes tradicionales de poder, pero ¿quién legitimiza los contenidos en Twitter? O sea, ¿se puede también cuestionar a sí mismo a los medios, a Twitter como un medio de transmitir información y con un contenido no legítimo? Efectivamente. ¿Puedes referirte al episodio de Orson Welles que pasó, que se comunicó una noticia donde los aliens atacaban, no sé, o sea, no era legítimo, pero la gente lo escuchó y se movilizó y pasó algo? ¿Se puede explicar eso? La forma de legitimar los medios sociales online, sea Twitter o cualquier otro, es lo que se llama vendría a ser darnos cuenta cuando hay un bulo. Sería fantástico poder volver a hacer ese experimento de Orson Welles ahora y ver qué pasaría. Porque ahora tenemos otras fuentes de información que no son realmente solo esa cadena que está confirmando algo, pero no puedes chequear. Normalmente hacemos una cosa, cuando recibimos una noticia chequeamos. Miras, te informas. Claro, te diré, para según qué cosas sí, y sobre todo cuando tiene que ver con este tipo de protestas, al final es la costumbre, porque leer la prensa convencional no te sirve, o mirar la tele no te sirve, porque sabes que hay protestas en la calle y estás oyendo las sirenas de la policía
yo que estoy en un centro universitario y que cuando hay juerga está por allí, y en la tele no dicen nada, y en la radio ese día han decidido que eso no lo retransmiten. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo que la información en los medios sociales online se puede manipular. Y también he comentado de forma muy rápida que efectivamente pueden correr bulos y que a veces tuiteamos, y me incluyo, información que te llega de una fuente que para ti es fiable y no te das cuenta y estás tuiteando y al cabo de un día te das cuenta que tuiteaste un bulo. La siguiente vez, ¿qué haces? ¿Te esperas? ¿O buscas una fuente para ver si eso es tuiteable? A mí me pasa, a veces me llega información que me indigna y digo, esto lo voy a retuitear. Depende del contenido de la información y yo creo que esto aprendemos todos nuevamente. Es un tema de aprendizaje de usar los medios. Dices, espera, voy a mirar en 2 o 3 sitios más a ver si hay más gente que lo está diciendo o es esta persona. No sé quién hubo hace poco que intentó lanzar un bulo en Facebook, que era muy gracioso, pero fue desactivado enseguida. Bruce Springsteen ha estado en España hace poco y era la primera vez que tocaba en las Islas Canarias. Y alguien puso en su muro, ha cancelado, no viene. 10 minutos después, alguien le estaba diciendo, perdona, he mirado, he chequeado en todos los periódicos y nadie dice nada. Le desmienten, este era un bulo muy naif, poco construido. Pero estoy de acuerdo contigo que los bulos pueden seguir sucediendo y creo que van a seguir sucediendo, pero creo que como consumidores de información también vemos la manera de creernos o no creernos estas informaciones que nos impactan y que hemos aprendido que a veces son bulos. ¿Sí? Entonces creo, en este sentido se habla de las masas inteligentes y en el hecho de que cuando hay mucha gente reportando un fenómeno, sobre todo si son fenómenos en la calle, que están pasando cosas muy graves, cuando mucha gente está subiendo la misma información deja de ser un bulo. Cuando solo te viene de una fuente, bueno, no sé si respondo a tu pregunta. Yo quería consultarte porque dijiste que Internet es clave, mencionando el ejemplo de Egipto, pero cuando le bloquearon Internet por 3 días y se manejaron a través de fax y los papeles en la calle, como que ahí demuestra que el Internet no es lo clave, sino las ganas de comunicarse de la gente y del género. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y antes se imprimían pasquines en cicloestiles ilegales. Y ahora hay personas que están en la cárcel porque cuelgan cosas en su blog criticando a los gobiernos. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo y esa misma crítica de este periodista que decía que Twitter no es la clave y que los medios de comunicación no son la clave. La clave es que hay un sentimiento, un sentimiento y un posicionamiento social que quiere seguir con ello. Lo que pasó aquí es que se demostró que el gobierno podía estar bloqueando determinadas fuentes de información y determinados canales de comunicación, pero iban a seguir igual porque estaban en ese momento en el que iban a seguir igual. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hay ganas de comunicarse por un objetivo, pero a la vez, como disponemos de estos canales, nos acomodamos a disponer de estos canales y nos gestionamos de una forma que es diferente a cuando estos canales no existían. Los tiempos se acortan muchísimo a la hora de tomar decisiones. Puedes convocar sin quererlo, lo que pasó en el 11 de marzo de 2004 en España, fue alguien que envió un SMS diciendo, venga, vamos todos a no sé dónde, pásalo. Igual esperaba que fuesen 4 y se juntaron 400. Esta es la pequeña diferencia que quizás con otros medios de comunicación hubiera sucedido lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, una opinión personal, porque como dijiste, la mayoría de los casos que se juntan así, grupos revolucionarios ocupan una plaza, cuando se le acerca un partido, o sea, reclaman original el partido en la política, pero también cuando se le acerca a un partido político, tienden a rechazarlo. ¿Cómo es que de llegar, triunfar de nuevo con su revolución, cómo se puede seguir adelante de ese modo si no tienen una ideología clara? Como ellos, como en algún cartel se pone, vamos despacio porque queremos cambiar el mundo. Las reclamaciones básicamente que hay en Europa, y puedo hablar solo de las reclamaciones que hay en Europa, están pensando qué modelo desean. No lo saben. Esto es muy desconcertante para explicar el movimiento. Porque, claro, no explicas qué reivindicas. Explicas una sensación de desengaño y de desencanto con lo que hay. Un sistema que no funciona, porque las generaciones que hay ahora en Europa más formadas que sus
que sus mayores van a vivir infinitamente peor si es que consiguen trabajo, expresan un desengaño y expresan un proceso en el que saben que son asamblearios, saben que no son dictatoriales, saben que quieren ser democráticos, no creen que este sea un sistema democrático, el que hay en Europa, o por lo menos, fíjate, antes era democracia real ya. Bueno, me estás diciendo que esto es un sistema democrático y me estás tomando el pelo, en realidad no lo es. Entonces, no hay una reivindicación todavía, y muchísimo mejor y más desconcertante para los medios de comunicación, no tienen ni portavoces. Eso es fatal. Entonces son muy difíciles de explicar también. Y sé que no te contesto del todo. Sí. Sí, todo lo que fue hace unos meses la votación, no me acuerdo, discusión de la ley SOPA en Estados Unidos, la de los derechos de propiedad intelectual. Todo eso yo creo que en su momento leí cosas que decían que en realidad tenía una parte de control, de tratar de controlar de alguna manera todo lo que son estos mecanismos. ¿Eso te parece que es así o si está de verdad abocado a proteger los derechos de propiedad intelectual? Estoy bastante de acuerdo aunque no conozco mucho, con la gente que critica que la ley SOPA lo que intenta es coartar las bondades que tiene Internet. Internet como bondad tiene el intercambio de información libre, y luego pues habrá que respetar derechos de autor, sí, pero igual lo que pasa es que hay que repensar el sistema de nuevo. El sistema de la música ya se ha adaptado un poquito, los libros se tienen que empezar a adaptar con el libro electrónico, y respetar los derechos de autor, mantener a la industria como está, que son los que sufren, porque en el fondo si tú escribes un libro y lo editas directamente y te llega a ti, no sé, $1 por libro y te lo quedas todo tú, igual sacas más que yendo por los procesos de la editorial física, etcétera, etcétera. O sea, el autor en realidad depende de cómo lo gestiones, y esto la gente que se dedica al mundo de la música lo sabe, pero toda la industria se tiene que recomponer, y ahí nuevamente hay mucho interés creado, mucho poder creado, y sí que estoy bastante de acuerdo en el hecho de que esta ley efectivamente intenta coartar otras libertades individuales, porque a veces intentando respetar algunos derechos o protegiendo a las personas, a veces lo que hacemos es cortar sus libertades individuales. Y en esta línea, estas protestas están bastante en línea con otras, con el movimiento 99%, etcétera, etcétera, en el sentido de que lo que reclaman es repensar nuevamente el sistema, no que el poder se siga quedando donde viene estando últimamente. Una provocación. Vamos a ello. Primero una reflexión sobre lo que tú decías, sí, me parece que es muy pertinente el experimento de Orson Welles, ¿no? Claro, era un medio muy, no sé si la palabra no es primitivo, digamos, muy elemental, y además no era interactivo. Es decir, había una escucha que recibía y que como Orson Welles era Orson Welles, creyó y compró, ¿verdad? Pero no había respuesta. Hasta que pasó el tiempo y no hubo comprobación empírica de lo que anunciaba la radio, el fenómeno. Pero yo quería ir proponer una especie de visión crítica de Twitter, y un poco siguiendo la preocupación tuya, ¿por qué Twitter, no? Aquí inevitablemente tengo que incorporar alguna anécdota un tanto personal. Es decir, breve introducción. En Brasil están pasando cosas muy nuevas. Los dos nuevos gobiernos brasileños, el de Lula y el de Dilma, en realidad modifican las bases de apoyo del poder político brasileño, que hasta ese momento en realidad tenía su centro de gravedad en la Federación de Industria de San Pablo, que era el gran actor, digamos, de la economía brasileña. La presencia del PT y sus alianzas en el gobierno desplaza el centro de poder y aparece un nuevo centro que es los ganaderos, los madereros, sobre todo modernizados, y los plantadores de soja, que se transforman en un nuevo grupo sumamente fuerte. El resultado es que, más allá de la retórica, los famosos gobiernos de izquierda brasileños están haciendo paté el Amazonas y paté las poblaciones indígenas del Amazonas. Por razones personales, dado que mi hija es antropóloga y trabaja ahí, está tratando de tuitear, y yo retuiteo, y no hay quien responda nada. Es decir,
Tweet es algo muy urbano, muy capitalino, Sí. pero no pasa de cierto circuito, porque ¿quién va a responder? Mi hija me dice, están quemando la aldea tanto, 40 señores pagados por los ganaderos del señor tanto. La Policía Federal mira, los ha recibido, ¿verdad? Tuitea ella se formó en Francia, o sea, tuitea por toda Francia, no me tuiteo yo, Y nadie. multi por el foro, nadie dice nada. Entonces, y eso tiene 3 años, ¿me explico? Entonces, creo que Twitter tiene una cosa sumamente urbana, de plaza en el sentido casi medieval de la palabra, que fue el lugar en que se conformó el capitalismo y se conformó la civilización moderna, pero en donde lo empujás a los bordes, olviden. En ese momento el Amazonas es el Far West de 1850. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, absolutamente de acuerdo. ¿Por qué yo no soy suficientemente entendido? Lo medio manejo, pongo mis tags, pero no. Pero hay nadie levanta. Yo creo que ahí hay una reflexión muy importante, que es que no todo lo que se tuitea trasciende. Cuidado, tenemos un público máximo, pero una cosa es el público máximo. Me llama la atención que algunas cosas, como tú bien decías, digamos, como todos los ejemplos, pasan de una velocidad relampagueante. Y otras temáticas que pueden ser tan justificadas desde el punto de vista del sector web, simplemente no son pertinentes porque de alguna manera el público que usa Twitter no le interesa lo que le pueda pasar a la persona. No tiene audiencia y nuevamente, recordemos, estos son fenómenos sociales. Al miedo de compartir. Mira, en México, por ejemplo, los narcotraficantes han matado gente por tuitear cosas. La noticia de Economy, como el tweet. Entonces, por ahí vos ves una cosa y no la querés denunciar porque es público. Yo en el caso que explica Javier, creo que es más bien que no dan el público objetivo sensible ante esos mensajes, porque una cosa la retuiteas cuando te toca, digamos, la fibra. Están las ONG norteamericanas y el mundo sí, que está y ya, por el medio ambiente. sí, ya está. Sí, sí. Gente de a pie. Yo tengo una preguntita que es más o menos relacionada con lo que dijiste vos. Vos todo el tiempo hablas de revolución, de cambiar el mundo, y parece como que das por sentado el hecho de que todos usamos Twitter y que todos tienen Twitter. Pero en realidad yo veo, a mi parecer, en realidad el Twitter no es una cosa que toda la sociedad lo use, entonces, ¿qué tipo de cambio, qué tipo de revolución podemos buscar si solo un grupo determinado es el que usa Twitter y no vincula a todos? ¿De qué tipo de revolución es la que planteas si en realidad no es algo extremadamente masivo? Sí, aquí me gustaría puntualizar que es el Times quien dice que están haciendo una revolución. Yo he dicho que no tenía claro que la revolución hubiera sucedido, pero sí es cierto que hay unos colectivos de personas jóvenes, urbanas, que sí usan Twitter. Y lo que pasa es que luego esto se contagia al entorno. No todas las personas que están en las manifestaciones que se convocan y que usas Twitter para gestionar o para informarte son usuarios de Twitter, y te diría ni usuarios de Internet. Lo que pasa que transpúa, es la organización, es parte de la discusión. Hablábamos de este espacio híbrido que está online y que está en las plazas. La gente que participa en las plazas no tiene por qué ir online a hacer cosas, ni tener Twitter, pero ni tener computadora en la casa. Porque además, en el caso español, que es el que yo más conozco, la gente más mayor no tiene Internet en casa o no son usuarios de Internet. Es un canal más que se usa para comunicarse, y por eso yo digo que es en y con y gracias a estos instrumentos. Entonces estoy de acuerdo contigo que no todo el mundo usa estos instrumentos, que independientemente de la edad podemos decidir que no nos interesa, esto es clarísimo, pero están ahí y se están utilizando. Es obvio que se están utilizando, que se utilizan los blogs para transmitir y para discutir, que en Facebook siempre puedes hacerte amigo de alguno de estos movimientos, y las revoluciones son diferentes en cada país. Allá donde hay, porque tampoco es que esté habiendo en todos los países, cuidado. Lo que sí hay, y esto es objetivo, es una serie de movimientos sociales y de protestas sociales que en algunos casos se califican de revolución y en otros casos no se califican como revoluciones, que están sucediendo en diferentes países en todo el mundo, independientemente de si son países occidentales o no occidentales, digámoslo así, más desarrollados o menos desarrollados. Entonces,
estoy de acuerdo contigo en lo que dices, que no todo el mundo está utilizando estos canales, pero sí que es cierto que dado que son fenómenos urbanos, y ahí incido en el tema que explicabas tú, que igual en los fenómenos rurales los canales deben ser otros. ¿Y para qué las revoluciones? En cada caso es una revolución distinta. No hay un movimiento común que busque... Yo no lo conozco. Claro, pero Sí. ahí me suena mucho más que Twitter puede propiciar una revolución de clases medias. Y todos sabemos que cuando muchas veces las clases medias se han movilizado, han pasado cosas atroces después, en muchos momentos. Entonces en realidad Twitter no vendría a ser un catalizador de todo un movimiento social, porque yo puedo estar en una situación recontra carenciada de no tener nada, y menos voy a tener la posibilidad de tuitear eso. Me falta pan, me falta comida. ¿Entendés a lo que voy en realidad? En este caso todos estos movimientos están bastante vinculados a gente joven de clase media, pero también gente joven con niveles de poder adquisitivo bajo, al menos en Europa. Y estoy de acuerdo contigo que pueden ser excluyentes. Todas las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser excluyentes. Eso es cierto. Y pueden dejar fuera determinados movimientos. De momento no se está... Yo no estoy percibiendo esto en los casos que conozco. Al contrario. Pero porque normalmente hay una preocupación muy grande por llegar a fin de mes, y en el caso de España con el tema de los desahucios por hipotecas me parece que es justamente lo contrario. Pero me parece muy interesante el punto de vista, tener más el foco en ver qué pasa con las clases más populares que no están accediendo. Pero también es cierto que la población más joven está totalmente online en Europa, independientemente de su poder adquisitivo, porque en la escuela estás online y porque es un canal más, y un celular a estas edades lo tiene todo el mundo. Entonces sí que es verdad que te puedes quedar excluido por falta de acceso, pero ahí me parece muy interesante el foco, en todo caso. En Uruguay con 130% de población de celulares, con esto no anda para Twitter, se anda por otra vía. Claro, pero yo por ahí no veo que un niño del barrio Las Láminas esté tuiteando, si me acaba de ver una hermana. No, pero SMS. Eso es lo que yo pintaba. No, pues entonces me vas a permitir, entonces si me permitís un momento, sí me vas a permitir que te voy a contar un fenómeno que es bastante poco conocido, pero es cierto que las clases más populares y de menos recursos dedican mucho dinero de su presupuesto a un celular, y no es consumo conspicuo, no es por lucir, es porque un celular te permite comunicación. Y se dedica mucho dinero, y de hecho estamos en diversos estudios que estamos haciendo, podemos comprobar que el celular, igual que Internet, igual que la telefonía fija, contribuye al crecimiento económico, pero también puede ayudar a contribuir a salir de la pobreza o a reducir la pobreza. No digamos que no lleguemos a concluir que por tener un celular vamos a dejar de ser pobres, pero es un elemento que contribuye a que mejore tu capital social y tus relaciones sociales. Igual alguien te puede estar avisando en un momento dado que puedes ir a hacer de jornalero no sé dónde, que si no esa información no te llegaba, y los celulares devienen muy importantes. Una cosa es un celular prepago, con un saldo así de chiquitín, que solo la mitad del mes no tienes saldo y solo puedes usar para recibir llamadas, y otra cosa es tener una tarifa plana que te permita tuitear. Estoy de acuerdo contigo. Pero si abstraemos más y nos extraemos del título, y de lo que estamos hablando es que sigues llevando un celular en tu bolsillo, igual recibes un SMS o tú mandas un SMS cuando te preocupa una cosa a tus colegas para decirles que quieres protestar por determinada cosa el día que estás realmente enfadado porque el gobierno ha hecho no sé qué barbaridad para tu parecer, que es más o menos también para eso que se está utilizando a efectos prácticos. Además de eso, quizás sea también que las clases más bajas, que no tengan todo el contacto, están más interesados en esa revolución. Ellos ya de por sí están más metidos en el tema. Yo no lo sé. Esto no... por eso también están más metidos en el tema, más interesados. Y no sí, eso no lo sé, ciertamente. ¿Por aquí? Sí, no, vos decías que las revoluciones surgen, pueden surgir de mí, de cualquiera que ve un hecho en la calle, por ejemplo, que no suceda. Después decías que la precisión se basa en la cantidad de gente que lo retupea, que lo comparte, de todo. Pero ¿y cómo se garantiza la calidad de lo que yo estoy titulando? De todo.
nuevamente es multitudes inteligentes y lo que decía antes, saber que la información... En Twitter normalmente tú te suscribes a la gente que sabes que es confiable, a la gente que conoces o que sabes que es un personaje que puede ser confiable. Claro, luego ya depende a nivel individual de lo que tú te creas esas fuentes, pero estamos y creo que es un tema que estáis poniendo sobre la mesa muy interesante, es decir, no todo lo que pasa en Internet es creíble, pero parte de las competencias que necesitan estas generaciones, y los mayores también lo necesitamos realmente, es saber distinguir cuál es la información buena, porque antes la autoridad, el ejemplo de Orwell es clarísimo, la autoridad era Orwell. Orwell decía que venían los marcianos y se lo creía todo el mundo. Esto lo lees hoy en Internet y depende de quién lo escriba. Igual no te lo crees, pero ya estamos aprendiendo a buscar en más sitios. Claro, es un poco más lo mismo, pero también decías que podemos dudar de los medios masivos. O mismo los medios sacaron... Yo ahora mismo ya sé que hay cosas que no las van a explicar. Y me da igual qué partido político esté detrás, y hay que buscar otras fuentes, pues lo mismo. Pero cuando buscas esas fuentes alternativas también tienes que saber que esas fuentes alternativas tienen un sesgo y que te van a explicar los hechos de una forma determinada. Entonces hay que saber informarse, y ya no tenemos la enciclopedia a la que recurrir de dónde está todo, sino que tenemos una pantalla y buscamos la información, y hay que buscarla en diferentes fuentes siempre. Y es muy interesante que os preocupéis por esto, me parece, porque me parece que es un grado de madurez muy, muy interesante. Sí. Dijo que Twitter no era la clave en estas protestas, y protestas siempre ha habido. ¿Cuál es el aporte fundamental de Twitter a las protestas que citó? Es uno de los instrumentos más de los medios de autocomunicación de masas. Lo que está permitiendo Twitter, igual que Facebook, igual que los blogs, es generar tu propio contenido de información, autogenerarlo, para que te lean las personas que están en tu audiencia, digamos. Generamos nosotros el mensaje, independientemente de lo que digan los medios tradicionales de comunicación, con lo cual podemos generar reflexión, podemos generar convocatorias incluso ilegales. El día de la reflexión, en España se vota un domingo, el sábado es un día de reflexión, y el día de reflexión no te puedes manifestar, es ilegal. En el movimiento del 15M de 2011 y en las protestas del 11M de 2004, el día de reflexión hubo manifestaciones. Nadie fue a pedir permiso al gobierno para ir a manifestarse, pero hubo convocatorias que funcionaban por unos canales que son autónomos. Esta autonomía que comparte Twitter, igual que el resto de medios de redes sociales online, que nos permite autocomunicarnos, es decir, comunicar de forma autónoma, dar los mensajes que nosotros queramos en forma de texto, de imágenes, de vídeos, y a la vez ser autónomos a la hora de buscar información, independientemente de lo que algunos agentes decidan que quieren informar o no. Esto sería la clave que hace diferentes estos movimientos. Pero efectivamente, si no hay una motivación de base, no va a pasar nada. No tiene por qué haber ni revoluciones, ni movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y nuevamente recordemos, estamos hablando de instrumentos. Estos instrumentos se pueden usar para reprimir, se pueden usar para protestar, se pueden usar para muchas cosas. Recordad que los celulares sirven para convocar manifestaciones super progres y para activar dispositivos que detonan. Y somos las personas y las sociedades con nuestros valores los que decidimos qué hacemos con ellos. En este caso, la diferencia es que nos permite un tipo de comunicación que antes no teníamos tan fácil, que es esta comunicación uno a muchos y muchos a muchos. Sí, yo a los tecnooptimistas les tiendo a recordar que con los celulares se activan bombas. Sí.